¿Sabías que el proceso constitucional de Chile tiene más de 200 años? 2 siglos. ¿Mota, escuchaste eso? Vamos a preguntarle a la Mota. ¿Tú sabes algo de la Constitución de Chile? ¿Usted sabía? ¿Sabía que el proceso constitucional de Chile tiene más de 200 años? Sí, a usted le pregunto. ¿Quiere que le enseñe? ¿Quiere que le enseñe? Ya vamos. Venga, vamos a enseñarle, vamos a enseñarle. Bueno, cabros, vamos a vestirnos para la ocasión porque no voy a enseñarles así clases. Ay, mi oreja. Mejor me voy a vestir, me voy a cambiar de ropa para que esté más acorde a la ocasión. Así que también voy a cambiar la música, así que señor director, cambie la música. No. ¿Cómo que no? No, po. ¿A eso te pago? Ah, ¿verdad? Ya, ahí sí. Bueno, cabros, ya me vestí facherito para explicarles el proceso constitucional de Chile. Y por el arte de la cámara y la edición voy a hacer aparecer los procesos justo así. En 1612 se promulgó el primer reglamento constitucional. Y para no decir, no equivocarme de fecha, aquí tengo mis notas. En 1612 se promulgó el primer reglamento constitucional que contenía 27 artículos. Algunos de ellos eran: la religión católica apostólica es y siempre será la de Chile. O, si los gobernantes diesen un paso en contra de la voluntad declarada en la Constitución, volverá el poder a manos del pueblo. Tuvo una corta vida, ya que esto duró hasta 1813. 4 años más tarde surge la Constitución de 1822, en la cual en el nuevo texto sale que el nuevo Chile será representativo, compuesto por 3 poderes individuales: ejecutivo, legislativo y judicial. Consagró garantías individuales y declaró que todos los chilenos somos iguales ante la ley, sin distinción de rango o privilegio. Por primera vez en la historia se adoptó un sistema bicameral compuesto por una Cámara de Diputados y Senado. La Constitución de 1823 se promulga después de la abdicación de O'Higgins. Contenía 277 artículos, la que la convertía en la constitución más extensa que había regido Chile. Esta nueva carta estableció que un Estado chileno era un Estado unitario e independiente. Se fijaron los límites del país, se aplicó la esclavitud, se determinaban las funciones de los 3 poderes del Estado, se dictaminó la edad del derecho al sufragio y se determinó que la religión del Estado era la apostólica, católica y romana. Como era tan minuciosa, se hizo impracticable debido a los elementos políticos, religiosos y morales. Como pueden ver, de a poco estamos evolucionando al Chile que conocemos hoy en día. Pero eso lo veremos más tarde. Esta constitución fue conocida como constitución moralista, pues buscó promover un tipo de ciudadano ejemplar a través de normas que regían la vida privada y pública de las personas. Estableció la obligatoriedad de la religión católica y el sufragio censitario. Sufragio censitario en esta época significa sistema que otorga derecho a voto solo a los hombres mayores de 25 años si eran solteros, o de 21 si estaban casados, que contaran con patrimonio, bienes y que supieran leer y escribir. En 1826 se llamó a redactar una nueva carta fundamental. Mientras se hacía, se aprobó un proyecto de ley que convertía a Chile en un sistema federal, dividiendo al país en 8 provincias, cada una con asambleas provinciales y con un intendente designado por las municipalidades. Pero este ensayo no duró mucho debido a la escasez de recursos propios de cada provincia y por la falta de facultades del Poder Ejecutivo. A esto se sumó la autodisolución del Congreso, lo que generó una gran inestabilidad política. Las 8 provincias de las leyes federales eran autónomas en administración y legislación. Cada una elegía a sus representantes y párrocos, y se mantuvo el sufragio censitario. En 1928 se crea un Congreso Constituyente, el que da paso a la Constitución de 1928, en donde por primera vez se ocupa la denominación de Presidente de la República y donde se crea la institución del vicepresidente. También precisó el concepto de nación, territorio y dividió el país en 8 provincias. Se le conoce como Constitución Liberal, pues equilibró las atribuciones de los poderes legislativo y ejecutivo, fortaleció las libertades públicas y amplió el sufragio a los enrolados en las milicias, sin necesidad de que supieran leer o escribir. Mantuvo la religión católica como oficial del Estado, pero dejó espacio a la práctica de otros cultos en privado. Esta constitución, si bien es la más avanzada y completa de la época, o sea, de las anteriores,
se hizo impracticable debido a que era muy avanzada para la época. Entonces, bueno, en todo caso, sus disposiciones esenciales fueron la base de la constitución la constitución política de 1833. Así que vamos por allá. Con la constitución de 1833 se estructura el Estado según las necesidades de la realidad social y política de este tiempo, dándole un periodo de estabilidad importante para el desarrollo del país. Este texto constitucional surgió tras el triunfo conservador en la Guerra Civil de 1829 a 1830. Fue promulgada y jurada el 25 de mayo de 1833. Entre sus principales ideólogos están Mariano Egaña y Manuel José de Gandarillas. En esta constitución, que contenía casi 168 artículos, se limitó el territorio, se reconoce el principio de soberanía nacional, el gobierno se vuelve popular y representativo, y la república una e indivisible. Se proclamó como religión a la católica, apostólica y romana. Se otorgó el poder legislativo al Congreso, formado por 2 cámaras de diputados y senado. El presidente era elegido por votación indirecta y era reelegido para el periodo siguiente. Duraba en el cargo 5 años. Y esta carta fundamental estuvo vigente casi 100 años. En este periodo tuvo importantes reformas y modificaciones. Durante los años 1833 a 1861 ocurrieron varios eventos, pero los que más destacan son 1833, promulgación de la Constitución, 1834, creación del Escudo Nacional, 1836 a 1839 ocurrió la Guerra de la Confederación Perú-Boliviana. En 1841, ley de amnistía que permite el retorno de chilenos desterrados por hechos contra el orden político del Estado. 1842, creación de la Universidad de Chile. 1849, creación del Partido Liberal. 1851, Revolución Liberal. 1855, creación del Código Civil. 1857, creación del Partido Conservador y Nacional. 1858, crisis del orden conservador, fusión liberal-conservadora. 1859, creación del Partido Radical. Y en el mismo año ocurrió una revolución liberal. 1861, inicio de la República Liberal. En 1925, el presidente Arturo Alessandri convocó una asamblea integrada por los representantes de todos los partidos políticos, de conservadores a comunistas, de organizaciones sociales y del ejército, para preparar un nuevo proyecto constitucional. El nuevo texto fue aprobado en un plebiscito el julio de 1925. Algunos de los aspectos de la Constitución de 1925 fueron el cambio del sistema parlamentario de la Constitución de 1833 por uno presidencial, la separación de la Iglesia y Estado, las atribuciones fiscalizadoras del Congreso sobre el Ejecutivo, y consagró un Estado social de derecho, el cual fue perfeccionado en 1925 a 1973. Luego del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, la Constitución de 1925 fue suspendida por una junta militar de gobierno encabezada por Augusto Pinochet y se buscó crear una nueva institucionalidad. Para ello se designó un grupo de estudio de la nueva Constitución integrada por 7 miembros. El anteproyecto constitucional fue entregado en 1978 para su revisión y en 1980, luego de su segunda revisión por la Junta de Gobierno, fue aprobado un texto de 120 artículos permanentes y 29 transitorios. ¿Por qué no funciona? Es que se me olvidó contarles que esta constitución se aprobó en un plebiscito el 11 de septiembre de 1980. Aunque no se sabe a ciencia cierta si fue así por la falta de registros electorales y por la restricción de libertades públicas. Posteriormente, el 21 de octubre de 1980, esta constitución fue promulgada y 2 días más tarde se publicó en el Diario Oficial, aunque solo entraría en vigencia 6 meses después de su aprobación plebiscitaria, vale decir el 11 de marzo de 1981. Ahora sí, pues cabros, bueno, hemos llegado hasta el final del video, perdón por ese último detalle, se me había olvidado contarle eso. Y bueno, lo había rellenado con la creatividad. Y espero que les haya gustado, haya quedado bacán el video. Espero que hayan aprendido, que eso es lo que quería. Y eso. Recuerden tomar agüita, usar mascarilla. Y aquí me despido caballerosamente, caballo. Bueno, eso. Buenas noches, los pastores.